mañanera de Ángel correspondiente al viernes que, como suelo decir, de la semana que laboralmente hablando hoy termina. Hoy viernes 9 de junio del año 2023. Voy a comentar con usted hoy, cuando termina la semana postelectoral, aun cuando los resultados o el conteo es muy probable que en el caso del Estado de México termine este domingo, es decir, pasado mañana. Podría, si hubiese habido discusiones, quejas, etcétera, posiblemente continuar el lunes o algo, pero en principio es muy posible que el domingo por la noche o el lunes por la mañana estén ya las cifras definitivas. En tanto llegan esas cifras y se empiecen a realizar ya análisis sobre cantidades o sobre porcentajes ya definitivos, salvo que hubiere algunas quejas o algo, cosa que dudo, tomando en cuenta la diferencia entre el primero y segundo lugar, en el caso de el Estado de México. Pero quiero comentar con usted algo completamente diferente, algo que tiene que ver con una cualidad de nosotros como sociedad, de los mexicanos en términos generales, que me tiene ingratamente sorprendido. Comentaba con un amigo sociólogo, un doctor en sociología, hizo su posgrado en el extranjero, sociólogo él de formación y luego un doctorado en sociología, y a raíz de una serie de reacciones que he leído y escuchado de analistas políticos u opinantes, todos ellos sin haber pertenecido jamás a un partido político. En algunos casos, algunos participaron en organizaciones clandestinas, pero pasó la resaca del 68 y se dedicaron en algunos casos a hacerse ricos o muy ricos, o dedicarse a la academia y en no pocos casos a lo que se llama la investigación. Muy bien. Y la pregunta era muy sencilla que les hacía yo a este amigo que mencioné y a otros también en el campo de las ciencias sociales. Y les preguntaba yo, a ver, ante lo que estamos viendo, ante los comentarios hechos por decenas de opinantes, ¿tienen ustedes alguna idea acerca de por qué somos así? ¿Por qué reaccionamos y juzgamos un proceso como el del domingo 4 de junio de esa manera, con esa virulencia en contra de la parte que perdió, en un caso, porque en el caso de Coahuila, donde el perdedor del Estado de México, la Alianza Va por México, fue la parte ganadora en Coahuila. Y nadie le presta atención. ¿Por qué? ¿Qué podrían decir de la Alianza Va por México? ¿Que ganó con una gran ventaja? ¿Será eso acaso un crimen? ¿No será que el candidato o la división que hubo en el lado oficialista, vamos a ponerlo, el lado oficial del partido en el poder, en el gobierno, fue pésimo candidato? Y los otros dos no interpretaban mal las vernáculas, pero vamos a decir, su posición es concentrarse en el Estado de México. Y ahí todo es de una negatividad que sorprende en personas supuestamente sensatas. Con ese contexto le pregunté a estos amigos que se dedican de manera profesional a la cuestión sociológica, al análisis de problemas sociales, algunos de ellos educados con algunas luminarias de la sociología, y tampoco me dieron o pudieron o supieron darme una explicación. ¿Y a qué me refería? En la plática
salió el tema de, primero, la envidia social, encubierta en juicios aparentemente objetivos. Y el otro elemento es que tal parece que las victorias no son de nuestro agrado. Me decía uno de ellos: Ángel, no te olvides de esa casi maldición que existe, que lo nuestro son las derrotas. Hemos sido educados para pensar y aceptar acríticamente que ser víctima es lo máximo, porque eso nos autoriza a atacar a todo el mundo, a criticar a todo el mundo y a exigir que lo cuelguen en la Plaza de la Constitución, del asta bandera. Incluso recordamos algunos planteamientos del ya fallecido Luis González de Alba, donde decía que a los mexicanos nos seduce adorar a los perdedores, a las víctimas, empezando por el mismo Cuauhtémoc. ¿Cómo describimos ese ritual de que le queman los pies y él estoico se resiste al tormento y jamás dice dónde está el tesoro? Y luego ya así vamos, seguimos. Los héroes de la independencia, el que no fue fusilado, lo decapitaron, lo desterraron, etcétera, etcétera. Y llegamos a los héroes de la revolución y prácticamente es lo mismo. Lo nuestro, pues, es idolatrar a derrotados, a víctimas de los malos, de los imperios o del imperialismo. Y le ponemos nombres a los aviones presidenciales, a los autobuses presidenciales, con esos héroes que ofrendaron su vida para darnos a los mexicanos un futuro mejor. De tal manera, pues, que prácticamente no tenemos héroes triunfadores. Nos gusta la derrota, gozamos con ella, nos regodeamos en ese ambiente de la derrota y lanzamos todas las diatribas, invectivas en contra de aquellos que consideramos son los responsables de esa derrota. Y nos centramos ahí. Nunca o casi nunca somos capaces de realizar un análisis objetivo de lo que sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las causas de lo que sucedió, por qué fuimos derrotados como organización, en este caso Va por México, y nunca hablan, bueno, vamos a analizar dónde fallamos para corregirlo y en el siguiente proceso aspirar a la victoria. Y no. Y sale por allá una militante de un partido donde dice: cuando llegó fulano eran tantas las gubernaturas y ahorita nomás tiene 2. Y luego por allá 3 analistas, 4 de Postín, dicen: es que ese partido, no hablan de la coalición Va por México, ese partido hoy es el partido de la laguna, dicen. El partido lagunero, y ja, carcajadas de los 4 presentes en el estudio televisivo. Solamente Coahuila y Durango, dice, el partido de la laguna. Y prácticamente le están echando la última palada para que quede ahí en esa fosa que ellos construyen con un gusto malsano, casi con sevicia, del dirigente de uno de esos 3 partidos. Seguimos bordando en esto y les decía yo, a ver, ustedes que estudian estas cuestiones del ambiente social, del espíritu o del estado de ánimo social, y uno de ellos me dice: Ángel, no le busques, no tenemos remedio. Tenemos prácticamente 5 siglos siendo educados para la felicidad en la derrota, para encontrar compensación en la otra vida. Hoy vamos a vivir en la miseria, vamos a vivir desdichados, pero allá, en el paraíso, en el cielo, allá vamos a ser felices.
Y en la política mexicana tal parece que es más o menos lo mismo. He escuchado con detenimiento a personas que yo tenía reputadas de sensatas, con posgrados en el extranjero, y cuando dicen un fracaso total el de la Alianza Va por México, ya, acabados, y dice uno, ¿qué diría esta persona o estas 3 o 4 personas que estaban en este programa que describo simplemente para ejemplificar, no para dar los nombres de los 4, si ellos conocieran la política real y fueran militantes de alguno de los 3 partidos de la Alianza Va por México? ¿Qué dirían? Estamos ante el mismo hecho, una diferencia de 8 puntos, situaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué dirían ellos? ¿Dirían lo mismo? Fue una derrota aplastante, no tenemos remedio, vamos a perder el 24, etcétera, etcétera. Y hay varios errores en esta posición. En primer lugar, en el 2024 no habrá una sola elección. Van a ser la presidencial, 300 elecciones para 300 diputados federales de mayoría relativa. Va a haber 32 elecciones para 32 fórmulas 1 y 2 para el Senado de la República. Va a haber en 9 o quizá en los 31 estados la renovación de los congresos locales y también alrededor de más de 2,000 presidencias municipales. Entonces, cuando hablan de la derrota segura, cierta, el 24, ¿a cuál de esos procesos se referirán? Eso no lo dicen, porque lo que importa es la condena y expresarlo con gusto. Vean ustedes el fracaso total. No tenemos remedio ya. Se fracasó. Muy bien. Y luego sale el argumento de las gubernaturas. Muy bien. Sin embargo, ahí viene el desconocimiento de la historia política, cuando olvidan que hay partidos políticos en no pocos países donde jamás obtienen la victoria, ya sea para que uno de sus militantes parlamentarios sea primer ministro u obtenga la presidencia de la República. El PAN, fundado el 39, tiene su primera presidencia de la República el año 2000. 61 años, ¿se imaginan con ese juicio de estos especialistas? Pues el PAN no hubiera aguantado 2 o 3 campañas a la presidencia. Y así podría seguir dando elementos para juzgar a estas personas que se regodean y están felices porque Va por México fue derrotada. Pero lo mejor es la conclusión, que se vaya el dirigente del PRI. No dicen que se vaya Marco Cortés o que se vaya Zambrano, no. Y dice uno, ¿eso resolvería el problema? Evidentemente tampoco. Y cerramos la plática en cada uno de los casos de los amigos con los que hablé. Ángel, no le busques. Nos gusta la derrota. Nos regodeamos en ser derrotados. Así hemos sido educados y quizá vayamos a la debacle y al fondo del precipicio y estaremos felices porque al final este país y su economía yacen en el fondo del precipicio. Esos son nuestros grandes analistas, académicos algunos, investigadores los otros y doctorados en el exterior en las mejores universidades los más. Mientras tanto, la militancia y los simpatizantes de los 3 partidos de la Alianza Va por México ya empezaron a trabajar rumbo al 24. Esa es la diferencia entre los que sí les interesa la política real y aquellos que se divierten opinando las más de las veces sin saber de la política real. Buen fin de semana y nos vemos aquí el lunes, donde ya tendremos quizá números definitivos del proceso del domingo 4 de junio. Muchas gracias.